Buenas tardes, somos el equipo 5 conformado por Kevin Porres y Miriam Macías y estaremos hablando sobre la práctica 4, que se trata de la transferencia de aprendizaje en imágenes. En sí, el aprendizaje por transferencia es una técnica de aprendizaje automático en la que se utiliza el conocimiento que adquiere una red neuronal que está previamente entrenada para resolver un problema similar o relacionado. En lugar de entrenar una red neuronal desde cero, se utiliza una red neuronal que ya está preentrenada y se ajusta para adaptarse a un nuevo problema de manera más rápida y eficiente. Tiene dos enfoques, que es la extracción de características, que extrae las características relevantes de los datos de entrada, que luego se van a utilizar en un modelo personalizado para la tarea objetivo, o también el fine tuning o ajuste fino, que este toma el modelo preentrenado y ajusta los parámetros para adaptarlo al nuevo modelo. El objetivo de la práctica es incorporar el entrenamiento de un modelo en base a una red preentrenada para obtener la precisión de los datos de prueba. Los materiales y herramientas que se utilizaron fueron el entorno de Google Colab, base de datos de las imágenes médicas de tomografía computarizada, librerías para trabajar con las redes neuronales, así como también las librerías para trabajar con BGG16 y ResNet y la función de optimización ADA. Después del procedimiento y resultados, se empezó para el desarrollo de la práctica con importar las librerías necesarias, como lo fueron TensorFlow para definir y entrenar lo que fue la red neuronal, y el uso de la arquitectura BGG16 y ResNet, la secuencia que se utilizó para crear una secuencia de las capas en la red neuronal, Dense, que es para crear una capa que esté conectada a esta red, Comp2D, que es una clase de Keras, que es para crear la capa de convolución en una red neuronal, Flatten, que es para aplanar los datos de entrada, Max_Pooling2D, que es para crear la capa de agrupamiento máximo, subcategórica, que convierte las etiquetas de clase en vectores, y el optimizador ADA. Enseguida se montó el sistema de archivos en Drive para poder acceder a estos mismos archivos. Muy bien, como podemos ver aquí, la siguiente parte del código fue la dirección de nuestra base de datos que estaba que está subida en la nube del Drive. Después fue el generador de datos, que se utilizó la función ImageDataGenerator, en donde se hizo un rescale de los datos y un validation split, en el que podemos ver ahí que el 10% se le asignó al set de validación o de prueba y un 90% al set de entrenamiento. Y aquí también podemos ver cómo es que se crearon eh, dos secciones, una para entrenamiento y una para prueba, en donde se asignó un tamaño de lote de 32 y un target size de 224 por 224, que posteriormente va a ser el tamaño de entrada de nuestra red neuronal. Mm, Dale. Mm, No, te pasaste. Esta. Sí, ok. Bueno, aquí podemos ver cómo se crearon los dos modelos base, uno de BGG16 y otro de ResNet 50, en donde a ambas redes se les excluyó la, eh, las últimas capas, que son las capas de clasificación, y se cargaron los pesos de entrenamiento de ImageNet a cada una. Y como ya lo mencioné, se puso un input shape de 224 por 224. Más abajito podemos ver cómo se crearon los modelos secuenciales de cada uno, para BG16 y para ResNet 50, en donde agregamos capas de flatten, dos capas densas, perdón, con una función de activación ReLU, y la última con su función de activación de softmax,
con dos, porque estamos trabajando con dos clases. Una que vendrían a ser con cáncer o sin cáncer. Dale. Y aquí podemos ver cómo se congelan los pesos para cada una de nuestras redes neuronales, para la BGG16 y para ResNet 50, y cómo se compilan ambos modelos utilizando la función de optimización Adam, el learning rate de 0.001, la función de pérdida de categorical cross entropy y las métricas que nos interesaron, que en este caso sería la exactitud. Dale. Ok. Eh, Después se procedió a entrenar cada uno de estos modelos, cada uno con 10 épocas, y aquí podemos ver bueno, se entrenaron consecutivamente, pero solamente aquí se puede ver las primeras 10 épocas correspondientes al primer modelo. Dale. Ok, y por último, se hizo una evaluación de cada uno de estos modelos y podemos ver que el modelo de BGG16 nos da una exactitud del 100% y el de ResNet 50 nos da una exactitud del 80%. Muy bien. Bueno, en conclusión, podemos con esta práctica y con lo que ha sido la clase, podemos entender que el uso de las redes neuronales es una herramienta muy prometedora al momento de clasificar imágenes y pues también en el ámbito médico con imágenes médicas, que la capacidad de las redes neuronales que tiene para poder extraer características y poderse entrenar a sí misma con estas extracciones y poder realizar pues predicciones precisas, pues es algo muy importante. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estuvimos trabajando con una base de datos que constaba de 100 imágenes. Entonces, para poder obtener el resultado más óptimo de esta red, de esta práctica, pues sí batallamos moviéndole varias veces, porque en realidad nuestra base de datos es muy pequeña. Entonces, es importante recalcar que para que una red neuronal pues tenga buenas predicciones y tenga un buen criterio, necesita estar bien entrenada y pues es muy importante que cuando se trabaja en el ámbito médico o para la clasificación de imágenes médicas, que esta base de datos de entrenamiento o estos pesos de entrenamiento pues sean verídicos y sean exactos al momento de poder de separar las clases que existen dentro del conjunto de entrenamiento para que se pueda obtener pues sí, una red neuronal o un clasificador exacto, ya que estamos trabajando con pacientes, con humanos y para el, ¿cómo se dice? Para poder diagnosticar enfermedades. Entonces, pues sí, en conclusión, podemos decir que las redes neuronales son una herramienta muy valiosa para poder clasificar imágenes médicas, pero pero hay que ser cuidadosos al momento de aplicarlo en el ámbito médico.